Buen día, jóvenes. Hoy vamos a empezar a desarrollar el tema del análisis de varianza, que por cierto es el último tema. Como siempre, vamos a empezar con los objetivos, con el planteamiento de objetivos y el contenido, las partes que componen el tema. Y luego empezamos a desarrollar cada uno de las partes del tema. Tenemos planteados dos objetivos. El primero tiene que ver con un examen de los elementos fundamentales del análisis de varianza. El tema es el análisis de varianza, es decir, examinar los elementos fundamentales del análisis de varianza. El segundo objetivo, manejar técnicas y herramientas estadísticas para realizar pruebas de hipótesis para 3 o más medias de las poblaciones muestreadas. A continuación, con esa base, nos vamos al contenido del tema. Vamos en principio a abordar un conjunto de elementos en una introducción. Luego vamos a empezar a considerar varios conceptos como factor, como tratamiento. Son conceptos técnicos específicos, pero de mucha importancia, que si no conocemos ellos, entonces es muy difícil entender el tema y luego las pruebas propiamente dichas, es decir, la parte operatoria. Seguidamente nos vamos a referir al estadístico de prueba, que en este caso es F, ¿ya? Una vez que tengamos una idea completa del estadístico de prueba, nos vamos a ir al análisis de varianza a una sola vía. Este es un diseño que lo vamos a desarrollar de forma aleatoria. Por eso dice diseño completamente aleatorizado. Seguidamente vamos a abocarnos a presentar los fundamentos del análisis de varianza. ANOVA es una abreviación del análisis de varianza. En este sentido vamos a referirnos a la suma de cuadrados, a los cuadrados medios y al cuadro ANOVA. Finalmente vamos a ir al procedimiento propiamente dicho, al procedimiento para prueba de hipótesis donde entra el método del análisis de varianza. A pesar que ya vamos a desarrollar una parte de este procedimiento, pero este procedimiento es el procedimiento en términos de pasos el que conocemos ya. Y finalmente tenemos la presentación de la ANOVA a 2 vías, el diseño aleatorio en bloques. Introducción. En esta introducción vamos a referirnos a que el tema está centrado en someter a prueba la igualdad que hubiera entre varias medias, 3 o más medias poblacionales, utilizando un método, el método de análisis de varianza, en este caso de un solo factor en principio. En el campo de la economía y los negocios hay necesidad muchas veces de comparar más de 2 poblaciones. Y en este caso, el análisis de varianza, el ANOVA, es de mucha utilidad. ¿Qué es el ANOVA? Es un método para someter a prueba la igualdad que puede darse de 3 o más medias poblacionales a través del análisis de las varianzas muestrales. Es decir, nosotros vamos a trabajar con muestras que van a ser seleccionadas de las poblaciones.
Ahora bien, si bien el propósito del ANOVA es hacer pruebas para hallar diferencias en las medias poblacionales, pero ello implica un análisis de las varianzas muestrales. Por eso aparece la expresión del análisis de varianza. En términos más específicos, el procedimiento se puede utilizar para determinar si cuando aplicamos nosotros un tratamiento en particular a una población, este tratamiento tendría un impacto significativo en su media. ¿Ya? Ahora bien, tenemos una idea del tema y con esa base nos vamos a ir un poco a ver qué sería el tratamiento. Hoy en día el tratamiento puede utilizarse de la siguiente manera. El tratamiento se refiere a los clientes respecto a diferentes respuestas que se darían cuando hay propaganda publicitaria. Y en esto nosotros podemos observar las diferencias que hay en las compras promedio, por ejemplo. O también se refiere al tratamiento de un número de grupo de empleados ante la presencia de tipos diferentes de programas de capacitación. Y ahí también observamos las diferencias que ocurren en los niveles promedio de productividad. Es importante aquí explicitar mucho más esto del tratamiento. El tratamiento, y para ello vamos a irnos al segundo punto, que es el factor y tratamiento. Factor y tratamiento. El tratamiento inicialmente se utilizaba en la aplicación en la agricultura. Es decir, en la agricultura se utilizaban distintas parcelas de tierra y en ellas se aplicaban diferentes fertilizantes o diferentes tipos de semilla o grados de influjo de agua diferentes, ¿ya? Y obviamente se observaban diferencias en los rendimientos promedios de los cultivos. Entonces, esa es la primera aplicación del análisis de varianza y ahí aparece el término tratamiento, ¿ya? Es ahí que recién en los últimos tiempos, es decir, me estoy refiriendo a muchas décadas, sin embargo, después de esa aplicación original, es que nos podemos referir a lo que he mencionado hace un momento, es decir, aplicar a clientes cuando hay publicidad y ahí qué sucede con las compras promedio, ¿ya? O aplicar a grupos de empleados cuando en ellos se aplica capacitación, programas de capacitación y ahí también se observa qué sucede con los niveles de productividad de esos empleados, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver como ejemplo, cómo podríamos nosotros determinar el interés, cómo podríamos tener el interés de determinar si hay 3 programas de capacitación distintos.
Hay un programa 1, hay un programa 2 y hay un programa 3. Y cada uno de los programas tienen efectos diferentes en los niveles de productividad de los empleados, ¿ya? Esos programas son programas de capacitación. Entonces nosotros vamos a capacitar a empleados a través de programas diferentes. Pero ¿qué va a suceder luego con la productividad de los empleados? En un estudio del análisis de varianza, ANOVA, las unidades experimentales son los objetos o los individuos que reciben el tratamiento. En este caso, los empleados. Los empleados constituyen las unidades experimentales. ¿Y qué es el factor? Es la variable, es la fuerza cuyo impacto en esas unidades queremos medir. En este caso, es la capacitación, el factor de interés. Finalmente, como hay 3 tipos de capacitación, esos 3 tipos de capacitación constituyen los tratamientos. O si quieren, niveles del factor capacitación, ¿ya? Porque son 3 programas que estamos nosotros tratando de estudiar. Ahora bien, ¿cómo procedemos nosotros? ¿Cómo procedemos nosotros para ello? Primero, podemos seleccionar los tratamientos. La forma de selección nos da idea si se utiliza un modelo de efectos fijos o de efectos aleatorios, ¿ya? La forma de selección de los tratamientos o de las muestras. En un modelo de efectos fijos se seleccionan tratamientos específicos. Y un modelo de efectos aleatorios, los niveles, los tratamientos utilizados en el estudio se seleccionan de forma aleatoria, de una población de niveles posibles, ¿ya? Para la aplicación de la ANOVA son esenciales varios supuestos. Aquí vamos a mencionar 5 supuestos. Las poblaciones involucradas tienen distribuciones aproximadamente iguales. Fíjense, aproximadamente iguales. Segundo supuesto, las poblaciones tienen la misma varianza, sigma al cuadrado, o similares. Fíjense que estamos trabajando con más de 2 poblaciones, ¿no? Más de 2 poblaciones. Tercer supuesto, las muestras seleccionadas son independientes entre sí. Además, estas muestras se seleccionan en forma aleatoria, o sea, de manera probabilística. Estos son elementos que tienen que ver con el tema 4, ¿no? Ahí hemos aprendido o hemos tocado todo lo relativo a la selección de muestras. Y el quinto supuesto es que las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ahora bien, si un número de tratamientos, si un número de muestras seleccionamos por K minúscula, ¿ya? Vamos a seleccionar por K el número de muestras, el número de tratamientos. Y utilizamos el método de análisis de varianza para someter a prueba la hipótesis de que 3 o más medias poblacionales sean iguales. Entonces, el conjunto de hipótesis de prueba, vale decir, hipótesis nula y hipótesis alternativa, son las siguientes. La hipótesis nula planteamos de la siguiente manera. Es mu sub 1
es igual a mu sub 2 es igual a mu sub 3. Si trabajamos con 3 medias poblacionales, ahí terminamos. Si es 4, entonces continuamos. Mu sub 4. Si es 5 poblaciones, mu sub 5. Entonces decimos que esas medias poblacionales, mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, mu sub 4, mu sub 5, son iguales. ¿Ya? Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa. No todas las medias son iguales. Es decir, es la alternativa frente a la hipótesis nula. ¿Ya? Eso es lo que vamos a luego utilizar posteriormente en el procedimiento de los 6 pasos para someter a prueba de hipótesis. Voy a repetir que el análisis de varianza es un método de prueba. ¿Para qué? Para verificar si diferentes muestras tomadas aleatoriamente provienen de una misma población. Normalmente la prueba consiste en comprobar si las medias poblacionales de las que se han extraído esas muestras pueden ser o no ser idénticas. Cuando decimos puede ser idéntica, siempre nos estamos refiriendo, ¿ya?, a esto de casi iguales o iguales, ¿no? Por lo general se trabaja con más de 2 muestras con tamaños iguales o mayores a 5. O sea, n minúscula es igual o mayor a 5, ¿no? O sea, la simbología que estamos utilizando es la misma, pero hay una precisión aquí. No podemos trabajar con una muestra de tamaño 4, eso es lo que estamos queriendo decir. Con esos elementos nos vamos al punto 3, que es el estadístico de prueba F. ¿Qué es el estadístico de prueba F? Si nosotros queremos aplicar el método de análisis de varianza, el método ANOVA, precisamos de la distribución F. La distribución F tiene 3 propiedades. 1. Esta distribución no es simétrica. 2. Los valores de F no son negativos, nunca pueden ser negativos. Y 3. La forma de la distribución F depende de 2 elementos. 2 elementos que tienen que ver los dos con grados de libertad, ¿ya? Es decir, hay 2 tipos de grados de libertad para este efecto, ¿ya? En ese sentido, entonces, vamos a reiterar esto. Hay una distribución F distinta para cada par diferente de grados de libertad, del numerador y del denominador, porque F se determina como una relación por cociente. Para el numerador se trabaja con un grado de libertad y para el denominador se trabaja con otro grado de libertad, ¿ya? Entonces, hay un grado de libertad que se acompaña en el numerador y otro grado de libertad que se acompaña en el denominador. Los valores críticos de F, ¿ya?, los que ya están establecidos, ya están dados, se localizan en la tabla B o en la tabla C, así están identificados, que se incluyen al final del tema, ¿ya? En este tema estamos incluyendo porque antes no habíamos dado. El estadístico de prueba de la ANOVA de un factor es F. Aquí está F igual a la variación entre las muestras en el numerador sobre la variación dentro de las
muestras. Variación de los valores de la variable, ¿no? En el numerador, variación de los valores de la variable dentro de las muestras. Un poco esto tiene que ver con aquel acápite que se vio en estadística 1 de la intervarianza y de la intravarianza. ¿Se acuerdan? Un poco tiene que ver con eso. Este cociente, volviendo a f, este cociente genera una variable continua con grados de libertad vertical, ¿ya?, que está dado por k-1. K-1, K es el número de muestras o el número de tratamientos. Entonces, si hay 3 muestras, es 3 menos 1, 2, el grado de libertad. Eso para el numerador. Y grados de libertad horizontales, ¿ya?, K que multiplica a n-1 en el denominador. O sea, el grado de libertad vertical es para el numerador y el grado de libertad horizontal es para el denominador. Eso simplemente van a tener una idea completa cuando vean la tabla, porque es una tabla donde se tiene grados de libertad en forma de vertical y en forma horizontal, ¿ya? Aquí vemos una gráfica, acompañamos con una gráfica. Esta es una distribución F. Y en términos generales, de esta manera hay que dibujar de esta manera la distribución F, ¿ya? Un poco quiero hacerles recuerdo de la distribución normal, ¿ya?, X normal, o de la distribución normal estándar Z. Tiene un tipo de gráfico, ¿no es verdad? Un gráfico que es totalmente distinto a eso, pero no es cualquier gráfico. Yo veo en muchos exámenes que cuando pido gráfico, dibujan de cualquier manera, eso está mal. Cuando me ponen de cualquier manera, cuando grafican de cualquier manera una curva que no es su representación general, entonces no sirve, no vale, no tiene esos puntos, porque si dice gráfico, es parte de los puntos, ¿ya? Entonces hay que dibujar bien. De hecho, esta curva, fíjense, no es simétrica. Es una curva sesgada a la derecha. Y el punto origen es 0. O sea, los valores de f van desde 0 hasta un número determinado que está en la tabla. Pero el punto origen es 0. Y son valores positivos, ¿ya? Hace rato les decía que F es una distribución distinta para cada par diferente de grados de libertad, del numerador y del denominador. Ahora bien, si este cociente se aleja demasiado de 1, ¿ya?, porque es un cociente, ¿no? Variación entre muestras sobre variación dentro de las muestras. Si se aleja mucho de 1, eso quiere decir que las muestras son realmente diferentes y por tanto no provienen seguramente de una misma población. Si ese cociente se aproxima a 1, quiere decir que las muestras son muy similares, por tanto provienen de la misma población, ¿ya? Están seleccionadas de la misma población. Con esa idea completa que ya tenemos de la variable
de la distribución F, nos vamos al cuarto punto, que es el análisis de varianza a una vía, diseño completamente aleatorizado. Este diseño completamente aleatorizado o ANOVA o una sola vía, el análisis de varianza es ANOVA. ¿De dónde proviene? Proviene del hecho de que varias unidades experimentales, varios sujetos, se asignan en forma aleatoria a los diferentes niveles de un factor. Siguiendo nuestro ejemplo, varios empleados que resultan ser unidades experimentales de una empresa pueden seleccionarse al azar para participar en diferentes niveles de un programa de capacitación, en diferentes tipos de un programa de capacitación, donde capacitación resulta ser el factor de interés, ¿ya? El análisis de varianza se basa en una comparación de la cantidad de variación en cada uno de los tratamientos. De un tratamiento a otro, la variación es significativamente alta. Si es así, puede concluirse que los tratamientos tienen diferentes efectos en las poblaciones. En otros términos, y para comprender de mejor manera, voy a reiterar, el factor, la capacitación. El tratamiento o los tratamientos son los programas de capacitación que estamos simbolizando por K. Cada muestra o cada tratamiento está constituido por N observaciones. N es el tamaño de muestra. A la finalización de los programas de capacitación se aplican siempre pruebas de evaluación, ¿ya? Si en una tabla se identifican 3 tipos de variación, diferentes tratamientos, entonces K es igual a 3. En cada uno de estos tratamientos hay N empleados, N igual a 5 empleados. Si esto es así, entonces se configura lo siguiente. 1. Hay variaciones entre el número total de las 15 observaciones. Es decir, tenemos 15 observaciones y hay variaciones entre ellas. Eso es K por N. O sea, K es 3 y N es 5. 3 por 5, 15. Perdón, no todos los empleados tienen el mismo puntaje en la prueba. Esta variación se llama variación total, porque no todos tienen el mismo puntaje. Y estamos en este caso refiriéndose al total de observaciones, que son 15 en este caso. Segundo elemento. Existe variación también entre los diferentes tratamientos, entre las diferentes muestras, ¿ya? Los empleados del programa 1 no tienen el mismo puntaje que los del programa 2. Y los del programa 2 no tienen el mismo puntaje que los del programa 3. Y los del programa 1 no tienen el mismo puntaje que los del programa 3. Es decir, son 3 situaciones. A ese tipo de variación denominamos variación entre muestras, entre los diferentes tratamientos. Tercer elemento. Puede existir variación dentro de un tratamiento dado. Puede existir variación dentro de una muestra. No todos los empleados de la primera muestra
tuvieron el mismo puntaje. No todos los empleados de la segunda muestra tuvieron el mismo puntaje. No todos los empleados de la tercera muestra tuvieron el mismo puntaje. A ello se denomina variación dentro de la muestra. ¿Ya? Variación dentro de la muestra. Al interior de este subtítulo mismo, ahora nos vamos a los fundamentos del ANOVA. Fundamentos del ANOVA. Para determinar si tratamientos diferentes conllevan efectos diferentes en sus respectivas poblaciones, entonces se realiza una comparación entre la variación existente dentro de las muestras y la variación existente entre las muestras. ¿Ya? La variación en los puntajes dentro de una muestra dada puede ser producida por varios elementos. Uno puede ser la habilidad del empleado que está en esa muestra, la motivación personal, el esfuerzo individual y la destreza al interior de la muestra. ¿Ya? En este caso, el tratamiento en sí mismo no puede producir variación alguna en las observaciones al interior de una muestra, dentro de una muestra, ya que todas las observaciones de dicha muestra reciben el mismo tratamiento. Entonces, ahí lo que manda, diríamos, voy a volver a lo que dije, la habilidad del empleado, la motivación personal, el interés personal, la habilidad y destreza en forma conjunta, el esfuerzo, etc. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede con los puntajes entre muestras? ¿Qué sucede con la variación en los puntajes entre muestras? De una muestra a la segunda muestra, de una primera muestra a la segunda muestra, de una primera muestra a la tercera muestra, o de una segunda muestra a la tercera muestra. O sea, son los tres casos, ¿no? Esta variación puede producirse por el mismo factor aleatorio que se da dentro de una muestra. O sea, aquí también aparece la habilidad, aparece la motivación, la destreza. Pero aquí también está presente la influencia que pueden tener los tratamientos diferentes, porque hay un tratamiento para cada caso. Hay un programa para cada muestra, programa diferente. Entonces puede existir un efecto del tratamiento entre muestras debido a que cada muestra tiene un tratamiento diferente. Reiterando, efecto del tratamiento. Como las muestras diferentes, tienen tratamientos diferentes, la variación entre las muestras puede ser producida por los efectos de tratamientos diferentes mayormente. Si un efecto del tratamiento existe, eso podemos saber comparando la variación existente entre las muestras y la variación existente dentro de las muestras. Fíjense, siempre estamos trabajando con esas dos variaciones, variación entre muestras y variación dentro de las muestras. Y mejor si manejan ese orden, ¿ya? Para no confundirse. Primero entre muestras y luego dentro de las muestras. Si la variación entre las muestras es significativamente mayor que la variación dentro de las muestras,
un fuerte efecto del tratamiento está presente. ¿Por qué? Porque tiene mucha influencia, ¿ya? Tiene mucha influencia el distinto tratamiento en esto de entre muestras, ¿ya? Esta diferencia entre la variación entre muestras y la variación dentro de las muestras es lo que mide el ANOVA, es lo que mide el análisis de varianza. Entonces, en otros términos, el análisis de varianza es una relación de la variación entre muestras con la variación dentro de las muestras. Si los tratamientos diferentes tienen efectos diferentes, la variación entre muestras crece, haciendo que la razón F aumente, ¿no? F es igual variación entre muestras sobre variación dentro de las muestras. Hay que recordar que F, me estoy repitiendo, es una razón de la variación entre muestras y la variación dentro de las muestras. Si las medias poblacionales son diferentes, entonces el efecto del tratamiento está presente. Y las desviaciones entre las muestras serán grandes comparadas con la desviación del error dentro de la muestra, porque esas variaciones dentro de la muestra se llaman también errores. Por tanto, el valor de F aumenta en este caso. ¿Por qué? Porque es producto de la razón de la variación del tratamiento y de la variación del error. Ahora bien, no hemos tocado la variación total. ¿A qué es igual la variación total? La variación total es igual a la variación producida por los tratamientos diferentes más la variación producida por elementos del error aleatorios dentro de los tratamientos, como la destreza, motivación y habilidad. En otros términos, la variación total es igual a la variación del tratamiento más la variación del error. Fíjense que son tres conceptos diferentes pero totalmente relacionados. ¿No es verdad? Ahora sí nos vamos a la suma de cuadrados. Hemos hablado hace un momentito, acabamos de hablar de los tres tipos de variación. Entonces, estos tipos de variación producen tres tipos de suma de cuadrados. De esa forma se tiene la suma de cuadrados total, simbolizada por SCT mayúscula. Luego tenemos la suma de cuadrados de los tratamientos, simbolizada por S mayúscula, C mayúscula, TR mayúscula. Y la suma de cuadrados del error, S mayúscula, C mayúscula, E mayúscula. Ello, en forma algebraica, podemos expresar suma de cuadrados total es igual a suma de cuadrados de tratamientos más suma de cuadrados de error. Casi muy similar, casi igual a lo que hemos visto hace un momento, en términos conceptuales. Estas sumas de cuadrados, porque son tres, se pueden utilizar para probar, ¿ya?, la igualdad de las medias poblacionales, ¿ya? Un primer elemento. Un segundo elemento, nos vamos a referir a la varianza muestral. En realidad vamos a recordar la varianza muestral, ¿ya? Ahí está la varianza muestral, esta fórmula ustedes la conocen. Esta fórmula sirve como patrón para la suma de cuadrados en el análisis de varianza, por eso recurrimos a ella. En este caso estamos recordando.
S al cuadrado es igual a la sumatoria, ¿ya? Entre paréntesis, x sub i menos x barra al cuadrado. Todo eso dividido entre menos 1, n menos 1, entre n menos 1. Esto sabemos desde estadística 1, ¿no es verdad? Eso es. Esa es la varianza muestral, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver con esa base otra suma de cuadrados. La suma de cuadrados total que hace rato hemos presentado, ¿cómo calculamos? Calculamos a partir de la fórmula que se presenta a continuación. En esta suma de cuadrados total hay dos símbolos de sumatoria. No estoy utilizando la simbología desde qué valor fluctúa la primera suma, desde qué valor fluctúa la segunda, hasta qué valor cada uno de ellos. Porque eso complica al estudiante, ¿ya? Entonces no hay mayor problema de eso, tampoco vamos a exigir. Hay que hacer notar que la suma de cuadrados total es solamente la variación de los valores de la variable alrededor de la gran media. Fíjense, x sub i j menos mu, todo elevado al cuadrado. Nada más, eso es. Cada valor de la variable menos mu. Mu es la media poblacional. Y x sub j es valor de la variable. Conste, aquí no es media. Pero nos vamos a la segunda suma. Suma de cuadrados de los tratamientos. Ahí está su fórmula. Suma de cuadrados de tratamientos es igual a la sumatoria de n sub i, es decir, el tamaño de la muestra que multiplica a x sub j barra menos mu elevado al cuadrado. Ahí está, eso es, nada más. Fíjense que ahí la x sub j es una media aritmética, ¿no? Y mu, pero es de una muestra. Y mu es la media aritmética de la población. En este caso, el número de observaciones o filas en cada tratamiento n sub j se multiplica por las diferencias al cuadrado entre la media de cada tratamiento y la gran media. Estoy repitiendo. Entonces, esta suma de cuadrados de los tratamientos indica la variación de las medias alrededor de la gran media mu. Y finalmente la suma de cuadrados del error. ¿Cómo expresamos? Con doble sumatoria también. Paréntesis, sumatoria, doble sumatoria, paréntesis, x sub i j menos x barra. O sea, cada valor de la variable, a cada valor de la variable se le resta la media aritmética elevada al cuadrado. Y esta suma de cuadrados de error mide la variación aleatoria de los valores de la variable dentro de un tratamiento, dentro de la muestra, pero también con respecto a su media aritmética. Ahora tocamos el último acápite, conceptualmente hablando, cuadrados medios. De acuerdo a la fórmula de la varianza muestral, fíjense, habíamos presentado la fórmula de la varianza, ¿no? Como recuerdo. Si nosotros dividimos una suma de cuadrados por sus grados de libertad, se obtiene un cuadrado medio. Entonces, nosotros tenemos tres sumas de cuadrados, ¿no es verdad? Cada una de esas sumas de cuadrados vamos a dividir por sus grados de libertad, considerando el patrón de la varianza muestral. Para eso sirve esa referencia. ¿Qué son los grados de libertad? Podemos recorrer. Eso está en el tema
4, ¿no? En el tema 4 está, grados de libertad, está muy explicado, pero aquí vamos a explicitarlo también. Si tenemos un número total de observaciones, ¿ya? Un número total de observaciones, grado de libertad, o grados de libertad, porque no siempre es uno, es más a veces, es toda aquella restricción que puede aplicarse. Es decir, la restricción es aquel valor que podemos calcular a partir de ese número total de observaciones. ¿Ya? Si tenemos una igualdad con 10 observaciones y en esa igualdad hay en el primer miembro un número y luego 9 números en el segundo miembro, entonces uno de ellos ya se tiene calculado si se tiene 9 valores. Eso es. Una restricción es todo valor que se calcula a partir del total de conjunto de datos, a partir del total de observaciones. Entonces hemos recordado lo que es grado de libertad. En este sentido, esa suma de cuadrados que tenemos, 3 casos, dividimos por los grados de libertad y tenemos para cada caso un cuadrado medio. El cuadrado medio total, dividimos la suma de cuadrados total entre ese grado de libertad, k por n menos 1. Si un poquito recurrimos al ejemplo, es 3 por 5, 15 menos 1, 14. En el segundo caso, cuadrado medio del tratamiento. Suma de cuadrados de tratamiento sobre k menos 1. K es número de muestras. En el ejemplo genérico que hemos dado es 3. 3 menos 1, 2. Entonces, grados de libertad es k menos 1. Finalmente, cuadrado medio del error. Aquí es igual a eso, suma de cuadrados del error sobre estos grados de libertad, que es igual k que multiplica a n menos 1. ¿A cuánto es igual n menos 1 en ese ejemplo hacia atrás que hemos usado? N es 5. 5 menos 1, 4. Y k es 3. 3 por 4, 12. Entonces dividiríamos entre 12. Finalmente aquí tenemos el cuadro ANOVA. Se llama cuadro ANOVA, ¿ya? Fíjense, este cuadro tiene 5 columnas. Una primera columna, fuente de variación, una segunda columna, suma de cuadrados, una tercera columna, grados de libertad, una cuarta columna, cuadrado medio y una quinta columna, valor F. En la primera columna, fuente de variación, tenemos la variación, porque dice variación, ¿no? Variación entre las muestras o entre tratamientos. El segundo caso, variación dentro de las muestras, que se llaman también errores. Y tenemos como suma la variación total. En la segunda columna tenemos la suma de cuadrados de los tratamientos, lo que ya hemos visto. Simplemente estamos sintetizando en este cuadro ANOVA. Luego tenemos la suma de cuadrados del error. Finalmente, la suma de cuadrados total. La tercera columna acompaña a cada uno de estos grados de libertad. Acompaña a cada una de las sumas de cuadrados y son los grados de libertad. ¿Ya? Pero acompaña para tener el cuadrado medio en la cuarta columna. Es decir, la suma de cuadrados de error dividimos entre k menos 1. La suma de cuadrados de error es el segundo
me he referido. Estaba errado, ¿no es verdad? Entonces voy a repetir. La suma de cuadrados de los tratamientos, ¿ya? La segunda fila, dividimos entre K menos 1 y tenemos el cuadrado medio de los tratamientos. La tercera fila, la suma de cuadrados de error, dividimos entre K por N menos 1 y tenemos el cuadrado medio de los errores. Ya está. Y luego tenemos la suma de cuadrados total y tiene sus grados de libertad de K por N menos 1. Este cuadrado medio en realidad también lo hemos presentado hace rato, pero en este cuadrado ANOVA no cumple ninguna función. Ahora bien, fíjense que tenemos el cuadrado medio de los tratamientos y tenemos el cuadrado medio de los errores que están en la cuarta columna. Dividimos el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio de los errores. Ese es el valor de F. ¿Ya? Ese es el valor de F. Eso es lo que decíamos al inicio. F es igual a variación entre muestras sobre variación dentro de las muestras. A eso nos estamos refiriendo. Este es el cuadro ANOVA que nos permite tener todos los datos de en una sola página, en un solo cuadro, ¿ya? Para luego aplicar en el procedimiento de prueba de hipótesis, ¿ya? Aquí vale la pena destacar siempre las fuentes relevantes que tiene la variación y asimismo el valor F. ¿Ya? El valor F aquí está en la última columna. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a terminar. A continuación vamos a presentar luego, la próxima clase, un par de ejemplos, ¿ya? Es decir, secuencialmente vamos a seguir también lo que hemos estado haciendo hasta este momento, ¿ya? Aquí terminamos.